Y desde que comenzó el aislamiento social nos venimos ocupando de reflejar la realidad de distintos sectores, de distintos trabajadores de la ciudad de Santa Fe que hoy se ven imposibilitados de realizar sus tareas. Y queríamos conocer un poco qué es lo que pasa con el sector más vulnerable tal vez de la ciudad. Y no estamos hablando de los pobres, sino de los indigentes. Y queríamos saber un poquito de cómo viven estas personas que se mantienen o comen de las changas diarias. Por eso estamos en contacto con José Luis Salazar del movimiento Los Sin Techo. José Luis, bueno, muy buenas noches y gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. José Luis, contanos un poquito cuál es la situación de los indigentes, el sector más vulnerable que tiene la ciudad de Santa Fe. Bueno, la situación es delicada, es compleja. Vamos a tener en cuenta los datos. Usted fíjese que la indigencia subió, creció de 5.300 familias a 6.400 familias indigentes en la ciudad de Santa Fe. Eso representa un agujero muy grande dentro de la exclusión. Nosotros hablamos de la exclusión siempre porque son los que están afuera de todo proyecto político, social, religioso, económico. Son aquellas personas que están afuera de la cancha, que no ven el partido que vemos todos. Entonces, esas familias indigentes significa que no les alcanza para comer lo que les ingresa. Entonces, hoy una familia, el INDEC da una familia tipo de 4 integrantes, 2 menores y 2 adultos. Para poder alimentarse precisan 15.500 pesos por mes. Que si no fuese por esta pandemia que nos está acorralando, que le inyectaron recursos económicos, no los tienen. Súmele que ya antes de este problema se terminaron las changas, se terminaron el trabajo de empleada doméstica, que antes, fíjese, ese empleo era de los pobres, hoy ya no es más de los pobres. La changa de pintor, cortapasto, los trapitos lo están acorralando. Bueno, en fin, todo el sector más excluido se quedó sin trabajo. Estoy hablando de los últimos 2 años, ¿no? Los últimos 2 años que ahora se agudizó mucho con este problema de la pandemia, sin duda. Pero estamos hablando de la ciudad de Santa Fe de 6.400 familias. Usted súmele que en esas 6.400 familias indigentes hay 1.600 ranchos, 1.600 cubitos de cartón. Entonces nosotros, desde una posición que no somos marginados, dirigentes sociales, dirigentes políticos, científicos, estamos pidiendo a la población que se recluyan, se aíslen, respeten la cuarentena, pero nadie puede respetar una cuarentena en un cubito de 4x4. Entonces ahí se nos complica. También se complica porque los kits que repartimos y que reparte el Estado, usted imagínese, vamos a ejemplos concretos. Usted le lleva 2 litros de lavandina y los tira en el barro, los tira en el piso. Entonces no es efectivo. La situación es compleja, la situación es muy delicada. Nosotros que tenemos 25 comedores, tenemos 20 jardines maternales, en donde estamos dando viandas todos los días. Ahora tenemos un refuerzo alimentario del Estado, que estamos llegando a todos los ranchitos, pero nuestra tesis fue siempre la misma. Acá hay que sacar los 1.600 ranchos y terminar con ese cementerio de 1.600 tumbas. Nosotros lo graficamos de esa manera porque en un ranchito nadie puede instruirse, nadie puede estudiar, nadie puede realizarse como familia, como hermano, como papá, ahí no hay domingo. Entonces, primero tenemos que sacar esos 1.600 ranchos ahora. Hola, perdón. Sí, estamos haciendo referencia... ¿Me escucha bien? Sí, lo escuchamos muy bien. Hacemos referencia a personas que en lo único que piensan o en lo único que pueden pensar es en ir a buscar ese alimento para poder pasar el día.
Claro, esa es la realidad. Es un sector muy importante Santa Fe. Mire, ahora se cumplen 10 años de la muerte del padre Atilio Rosso, el 23 de abril. Él siempre nos decía, vamos a quebrar esta herencia de la pobreza, pero hace 30 años que estamos trabajando en esto. Debemos quebrar esta herencia que tenemos de la pobreza, debemos integrar a la exclusión. Esta exclusión hay que integrarla como ciudadanos, no basta con practicar la democracia. Acá hay que integrar a este sector como ciudadanos, no como habitantes. Cuando comprendamos eso como dirigentes sociales y dirigentes políticos, integrar a toda la marginalidad como ciudadanos, le tenemos que dar todos los derechos. Le tenemos que dar casa, agua, luz, trabajo. El trabajo es otra historia, porque también no están instruidos y podemos hablar mucho tiempo sobre la educación, que para nosotros fue la gran estafa que tuvieron los pobres en la Argentina, que fue la educación. Han terminado séptimo grado con un cuarto grado, con un quinto grado, y eso tenemos los argumentos científicos. Ese es otro tema. Pero primero tenemos que trabajar sobre el hábitat. ¿Cómo se van a curar en un rancho? Es imposible. Hay que invertir 750.000 pesos en una casa digna, con agua, con luz, pozo, calzado, y después hablemos de educación, de salud, hablemos de todo lo que refiere al hábitat. Pero no se puede hablar de esto si hay 1.600 familias que están en un cementerio. Si nosotros lo vemos día a día. Sin lugar a dudas, José Luis, que falta muchísimo y es un trabajo en el que no se puede descansar hoy por hoy, un trabajo que es sumamente necesario. Ahora, ¿cómo hacen estas personas, estas 6.400 personas hoy por hoy, para no salir a buscar esa changa y respetar el aislamiento? ¿Se puede? ¿Les alcanza hoy con las asignaciones que están recibiendo de parte del gobierno? ¿Cómo se vive hoy en esos sectores tan vulnerables? Mire, en esta emergencia, nosotros lo que estamos midiendo es que lo que se le inyectó con la asignación universal por hijo, los refuerzos económicos que se han dado, más la bolsa de mercadería que estamos repartiendo. Si no hubiese sido por la pandemia y algo podían rajuñar de la changa, podemos decir de que se arriman a la orilla de la pobreza. Mire lo que le estoy diciendo, que se arrimen a las orillas de la pobreza, para dejar de ser excluidos, marginados. Es un problema que tenemos que abarcarlo con seriedad, con el tiempo. Nosotros podemos decirlo porque tenemos muchos años de experiencia en el tema de la tierra. Mire, usted fíjese, en el tema de la tierra, hay 12 barrios que todavía viven en lugares donde son dueños, donde hay dueños. Le puedo decir todo Alto Verde, Las Lomas, La Ranita, Villa Hipódromo, Los Hornos, Villa Elsa, Los Troncos, son todos barrios que tienen dueños. No pudimos lograrle darle la tierra. Ahora, cuando viene esta tormenta, claro, tenemos que darle de comer. Pero tuvimos tiempo de resolver el problema. Mire, esto va a pasar y ojalá que pase rápido. Y usted me va a seguir escuchando hablar del tema este. Vamos a resolverlo. Se puede resolver el tema de la pobreza. Hay que invertir, no es una cuestión económica. Como decía Atilio Rosso, es una decisión política y de toda la sociedad. De toda una sociedad que parece que es impermeable ante este problema. Cuando nosotros, que no somos pobres, usted está en el estudio y yo estoy en mi casa, vemos pasar un carro con una familia de 8 chicos ahí arriba y pensemos que esa familia puede haber sido mi hermano o mi papá, eso te va a resolver. José Luis, si no, no se va a resolver, porque en el fondo es una cuestión espiritual, es una cuestión de humanidad, no una cuestión política ni económica. Esto hay que resolverlo ya, porque mire, estos chicos que hoy no van a la escuela, no van a la escuela. Tampoco fueron a la escuela el año pasado. La deserción escolar fue muy importante. Y los que iban a la escuela terminaban mal instruidos. Entonces hay que resolverlo y se puede resolver. Los jardines maternales del movimiento Los Sin Techo terminan bien, van a comenzar un primer grado como Dios manda.
decía el cura Rosso, que larguen en la misma gatera. Hoy no largan en la misma gatera. Esto es todo un problema que tenemos que resolver entre todos. José Luis, sin dudas que no largan desde la misma gatera y estas personas se encuentran con la imposibilidad de poder darles de comer lo mínimo y necesario muchas veces a sus hijos. Ahora, usted que recorre los ranchos, usted que está al lado de estas personas indigentes, ¿qué siente un papá? ¿Qué siente una mamá cuando se levanta o cuando llega a la noche a su casa y no puede llevar ni siquiera digo un vaso de leche, un pedazo de pan para que los chicos se acuesten con la panza un poquitito llena o con algo en la panza? Mire, yo le digo, hace tantos años que estoy trabajando en esto, más de 30 años, y todavía no me imagino cómo una familia puede soportar vivir en un rancho de chapa y no vienen a quemarnos a todos nosotros acá. La verdad que no lo entiendo, no me explico. Lo que sí puedo decir es el shock de confianza de salir de un rancho de chapa de cartón a una casa de material. Eso sí lo puedo porque lo experimento, ¿no? Experimento que un chico le dice al papá, comprar 1000 ladrillos, papá, para hacer una pieza más, cambia la autoestima. Ese shock lo puedo experimentar y lo veo. No le puedo explicar qué es lo que siente un papá cuando no hay un domingo de familia, no se junta con el hermano, con el cuñado, con el compadre a comer un asado. No hay vida de familia, no existe la familia, no tiene el concepto de familia. Eso es algo que también nosotros lo hemos vivido tanto tiempo, todos estos años. Llega el fin de semana y es un día normal. Llega el domingo de Pascua y es el día normal. Día del Niño, Navidad, y yo creo que también lo dije, Año Nuevo, todos estos años son días normales para ellos. José Luis, muchísimas gracias por esta comunicación. Buenas noches. Sí, le agradezco a ustedes para que podamos entre todos transmitir el sufrimiento de mucha gente que, mire, está a 5 minutos del centro. A 5 minutos del centro usted se encuentra con Baradero Sarzotti, con el Arenal, con San Lorenzo, Los Hornos, con barrios marginados. Y también, déjeme un mensaje de Atilio. Él siempre decía, tratemos de arrimar a los excluidos a las orillas de la pobreza. A nadie le gusta vivir en la basura, ni a la gente de izquierda ni a la gente de derecha. Démosle la dignidad de pobres y después discutamos de ideología. Esa fue la herencia de Atilio y la mejor herencia fue el amor al prójimo, sin ninguna duda. Muchísimas gracias, José Luis. Buenas noches.